Hey. Si eres una persona que está apenas empezando a jugar FIFA o quiere aprender a jugar FIFA, o ya tienes algunos meses jugando FIFA pero quieres mejorar o conocer todas las mecánicas del juego, pues este es tu tutorial, pero es literalmente para las personas principiantes e intermedios. Les voy a enseñar todos los tiros, todos los diferentes centros, pases, mecánicas para ataque, para defender, todo. Así que te traeré en serie de videos, no serán muchos, serán si acaso 4, para que no se te haga muy largo y aprendas todo exactamente. Fácil, sencillo, muy clarito, para que aprendas a jugar FIFA 22, el 21, el 20 y el 19. Sí, plebe, para esos FIFAs te va a servir muy bien este tutorial. En este video veremos los diferentes tipos de tiros que hay, así que plebes y plebitas, sin más que agregar, empecemos con el tutorial. Muy bien, plebes, hoy vamos a ver las mecánicas para tirar, ya que hay diferentes. Básicamente vamos a ver lo del ataque en este video. En los otros veremos lo de los pases y otras mecánicas y cosas de defensa. Pero vamos así por videos para que se les haga más fácil aprenderse todo. Y sí, van a ver mis manos, porque en realidad no están aquí por mi cara, están aquí para aprender. Y a muchos les gusta ver las manos para que vean exactamente, por si tienen dudas, ustedes fíjense cómo hacerlo. Igual les explicaré muy fácil. Empecemos. El tiro básico es a la B. A la B tiras, por ejemplo, si le pegas B, pues ese es un tiro normal, por decirlo así. Ojo, mientras más le dejes presionado, más fuerte será el tiro. Le dejamos presionado todo y ves, la vuela. El tiro es muy fuerte, así que tienes que aprender a calcular el tiro. Si le pegas muy despacito desde fuera del área, pues el tiro es un poco más despacio. Pero si le pegas fuerte, el tiro es fuerte. Obviamente ahí tienes la barrita, mientras más le dejes presionado, pues el tiro va a ser más fuerte. Ese es el primer tiro, por decirlo así. Ahora veamos otra variante del tiro, aplicando la misma teoría de los tiros. Mientras más le presiones, más fuerte el tiro. Mientras menos le presiones, más lento el tiro. Vamos a ver el tiro con efecto. ¿Qué se hace presionando RB o R1 si eres de Play? Algo muy importante que se me estaba pasando. Es la misma el Play que el Xbox. Lástimamente soy pobre y no tengo control de Play. Pero los dos botones de aquí, que aquí es RB y LB, en Play serían R1 y L1. En Xbox es RT y LT, y en Play sería R2, L2. Es muy fácil. Los dos botoncitos de arriba del Xbox son los mismos dos botoncitos del Play, y los botoncitos de atrás son los mismos, ¿ok? El tiro con efecto se hace presionando RB o R1 y tiro. Observa la diferencia que hay si no lo presiono. Observa el tiro desde aquí. ¿Ves cómo va? Como recto. Y hasta lo tapó. Pero si le dejas presionado, fíjate cómo le pega como si fuera con efecto. ¿Lo notaste? Vamos a verlo desde la repetición. Observa cómo va el tiro sin presionar RB, que fue el primero que hicimos. ¿Ves? Le pega como directamente de frente. Pero ahora veamos cuando le va a pegar. Observa cómo le pega. Si ves ahora que es diferente, ahora le pega con la parte como interna para que agarre un efecto. Eso se hace presionando RB. Al presionar RB, tú le vas a indicar a tu jugador que cuando dejes presionado RB, lo tienes que dejar presionado, y le piques a la B, el jugador va a hacer un tiro con efecto, como aquí. Y ve como ya no es derecho, sino va con efecto el tiro, y ve el gol. Va con efecto. Hey, hola, perdón que te interrumpa. Solo te quería pedir que me des la oportunidad y que veas mis videos en YouTube, ya que no solo subo tutoriales, sino también subo videos entretenidos con bastante edición, de modos carreras y pack opening, etc. Créeme, me esfuerzo por editarlo lo mejor posible y porque sea un estilo de edición y de video muy diferente a lo que estás acostumbrado a ver en otros canales de FIFA. Así como yo le di la oportunidad a este gorrito de que me cubriera a pesar de que no hay sol, yo te pido que me des una oportunidad de que veas mis videos o me sigas en mi Twitch si no prefieres tanto los videos, para que me veas en directo jugar FIFA y otros juegos. Gracias, plebe. Y eso aplica para las dos piernas, tanto izquierda o derecha. Observa. ¿Ves cómo le pega con efecto? Hay ocasiones en las que le tienes que pegar recto, pero hay ocasiones en las que es mejor pegarle con efecto. Así que tienes que presionar, dejar presionar RB y apretarle. Obviamente, mientras más recio, pues más fuerte va a ir el tiro. Puedes hacer lo mismo hasta con un tiro delgadito, mira. O despacito, le pega con la parte interna. Tú tienes que saber cuándo darle mucha potencia o poca potencia. Aquí un dato importante, plebes. Si ustedes ven a sus jugadores, aparecen unas estrellitas. Dice movimientos hábiles y pie débil. Lo del movimientos hábiles son para los regates, que los vamos a ver en unos capítulos más tarde. Pero centrémonos en pie débil. Pie débil, mientras más estrellas tenga, más le va a pegar mejor. Si tiene 5 estrellas, quiere decir que es ambidiestro, que le va a pegar con la izquierda también como con la derecha. O sea, con las dos le va a pegar igual. Pero si, por ejemplo, Kurzawa, que tiene 3 de pie débil, o algún otro delantero que tenga 3 de pie débil o pierna mala, al tú pegarle con su pierna menos hábil, le va a pegar más mal, obviamente, como en la vida real. Por ejemplo, el zurdo, con la zurda le va a pegar bien el efecto,
o un tiro, pero con la derecha, que no es su pierna hábil, no le va a pegar tan bien. Mientras menos estrellas tenga, más mal le va a pegar literalmente, como Di María. Si le pegas con la derecha, posiblemente muchas jugadas no sean gol. Y esto cuenta también para los pases, plebe, como para los tiros. En este caso, Neymar va a hacer los pases bien, tanto con izquierda como con derecha, no los va a fallar. Cosa que Di María no. Si das un pase con la izquierda, lo va a dar bien, pero si lo das con la derecha, hay muchas posibilidades de que dé el pase mal. Así que ten en cuenta eso a la hora de pasar y de tirar. Ahora veamos otra variante de tiro, que es el tiro bombeado. En vez de presionar RB, ahora vamos a presionar LB o L1. Lo vas a dejar presionado y es la misma mecánica. Vamos a ver qué hace ahora si le presionas LB. Observa cómo es. ¿Notas el tiro cómo fue? Bombeado. Y aquí aplica lo mismo. Si le dejas apretado mucho, el tiro va a ser súper bombeado y pues la va a desviar. Esto funciona mucho cuando estás mano a mano contra el portero y la quieres bombear. Es muy efectivo, por decirlo así. A veces el portero sale mucho y tú puedes bombearla, pero tienes que calcular qué tanta potencia le das. Como en este gol estaba muy cerca de la portería, así que no le presioné tanto o le dejé tanto presionado. Pero obviamente si hubiera estado más retirado de la portería, el portero hubiera salido, pues las bombeas, dejándole un poco más de potencia. Como aquí. ¿Viste? Es más que nada práctica un poco y calcular exactamente cuánto le tienes que presionar. Te puedes meter al modo de juego como yo y ponerle en súper fácil y de ahí practicar eso, para que calcules y ya sepas cuánto debes de presionarle, depende de qué tan cerca estés de la portería. Y ahora vamos a ver otra variante de tiro, que es el tiro potente, o un tiro raso más bien. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil, vas a presionar LB y R1. Bueno, ustedes me entienden, estos dos de aquí los van a presionar, nada más los dos de arriba. Los dejan presionados y tiran. Observen el tiro cómo va. Si le dejo presionada aquí y con todo, observen. ¿Notaron cómo el tiro no se voló? Va de nuevo, observen. ¿Se fijaron? Llené la barra, le dejé presionado. Pero ¿qué pasó con el tiro? El tiro fue raso con potencia. Vean aquí. Voy y el tiro raso con potencia. Y lo tira. Dejas presionado estos dos y le pegas. Ahora, este tiro es muy manual. ¿Qué quiero decir con manual? Que si apuntas fuera de la portería o no le das una buena dirección, pues la va a tirar fuera. Así que este tiro trata de usarlo cuando estés frente al portero o creas que debes tirarle raso. Es presionando estos dos y pegarle, y el tiro va a ser raso, no lo va a volar. Aunque le dejes presionado todo, observa. ¿Lo viste? No la voló. Y le dejé presionado todo. Ese es el tiro raso. Ahora veamos otra mecánica de tiro. Esta tienes que activarla. Te vas a configuración. Configuración del control. Y activas definición precisa. ¿Qué es definición precisa? Es eso. No sé si te fijaste que hice un doble clic y apareció en verde arribita de Mbappé. Eso se llama timing. Es un tiro con timing para que asegurar que el tiro sí va a gol. No te asegura que es gol, pero te asegura que 100% va a ir a puerta, y si no la ataja el portero, es gol. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Si observaste mis manos, viste que presioné 2 veces tiro. Observa. Ahí, cuando aparece la barra de arriba, es cuando yo presiono tiro. Y ¿ves esa barra de arriba? Tienes que darle justo, ve. Esa barra está en rojo. Quiere decir que el jugador no va a impactar el balón todavía. En amarillo está por impactar el balón. Y en verde, observa, justo impacta el balón. Entonces, una vez que presionas tiro, tienes que volver a presionar tiro justo cuando llegues a la barrita verde. Quiere decir, justo cuando le vaya a pegar al balón Mbappé. O sea, en pocas palabras, es como le presioné tiro y el jugador va a tirar y volvió a presionar tiro ahí. Y por eso salió la barrita en verde, ¿ves? Apareció en verde. Observa qué pasa si hago el tiro antes. O sea, lo presiono antes. Le aprieto. ¿Viste que fue? Le pegó. Ahora, si le das tarde, observa qué es lo que pasa. Salió en blanco. Quiere decir que lo hiciste demasiado tarde. Estuviste cerca, pero fue demasiado tarde. Para practicar esto, te recomiendo que vayas aquí y le pongas en instructor y actives mostrar mecánica. Y esto te va a servir para practicar. Observa cómo ya va a aparecer una barrita arriba. ¿Ves? Es un poco rápida la barrita. Tienes que acostumbrarte a agarrar el timing, le llamo yo. O bueno, en realidad se llama el timing. Ahora, se te puede hacer complicado, plebe, esta maniobra o esta técnica, esta mecánica. No pasa nada, te vas aquí
y desactivas definición precisa. Y ya por más que le apretes, solo te va a detectar el primero. Observa. Lo va a apretar muchas veces y ya le va a pegar normal. Ya no sale la barrita eso de que si le aprietas rápido muchas veces o antes de que pegue, le pega mal. No, ya no funciona totalmente. O sea, desactivaste esa opción. ¿Viste? Ya no sale. Que en esa jugada, si hubiera tenido definición precisa, les aseguro que hubiera sido gol eso. Porque literalmente al ir en verde es de que el balón va a la portería. Si no la atajaba Mandanda, que no lo hizo aquí, pegó en el poste, hubiera sido gol. Así que es una mecánica no tan necesaria, pero hay momentos en los que sí la necesitas. Y que no está de más aprender. Ahora veamos otra mecánica del tiro que está muy guapa para meter golazos de chilenas o X cosa. Que es muy fácil, es presionando LT y a la B. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser un tiro elegante o un tiro de lujo más bien. Por ejemplo, mandas un centro y el jugador se puede lanzar de chilena. Veámoslo. ¿Viste? Le presioné y se lanzó de chilena, aunque no le pegó, pero hizo la animación. Volvemos a mandar centro. Le pega de volea. Son muchas animaciones. Son animaciones que depende de la posición del jugador. Te va a hacer, por ejemplo, ahí Berratti se posicionó para tirar una volea. Ahora voy a hacer algo muy avanzado, pero es para mostrarles que depende el balón como esté, van a hacer un tiro. ¿Viste? Ahí tiro como una volea. Y viste, ahí hizo una chilena. ¿Por qué? Porque el balón estaba hacia arriba y le presioné LT. Entonces le indiqué que hiciera un tiro de lujo, por decirlo así, un recurso de lujo, que en este caso fue la chilena. Créeme, está muy suave esto. Puede hacer diferentes animaciones, no es una predeterminada. Depende la situación, el posicionamiento del jugador y del balón. Va a ser la animación de lujo que pueda hacer el jugador. Pero ahora no solo el tiro elegante o de lujo funciona en centros, para chilenas, voleas, etc. No, también funciona para que le pegue de lujo. Observa. ¿Viste? Eso es que iba corriendo y le presioné LT y lo moví hacia el primer poste, lo dirigí el tiro y le presioné a la B. Entonces hizo, en vez de pegarle normal, le pegó de rabona. Pero ahora, ¿viste que el tiro fue desviado porque le pegó con la derecha? O se hizo la rabona con la derecha. Y Di María es zurdo, no derecho. Por eso el tiro fue tan desviado. Pero observa con alguien ambidiestro. ¿Viste? Hicimos el tiro LT y apuntamos hacia donde quería que fuera la rabona y le presionamos a la B. Obviamente la rabona funciona si estás mirando el primer poste o el poste de la izquierda, pues apuntar al otro poste que está. En este caso así. Y ves, hace la rabona. Y solo se puede hacer presionando LT o L2. Plebe, estas son las variantes o las técnicas de tiro. Así que tienes que saber cuándo emplear cada técnica. ¿Cuál te favorece más? Tienes que saber cuál es la mejor situación y la mejor técnica de tiro que te conviene en ese momento. Este es el primer capítulo, plebes. En el otro veremos otras técnicas o mecánicas que funcionan para el ataque. Ya que no solo tienes los tiros, sino tienes otras mecánicas o cosas que te ayudarán a atacar. Ya sabes cómo tirar, ahora vamos a ver cómo atacar. Así que no se te olvide, plebe, activa la campanita para que estés atento al próximo video. Nos estamos viendo, plebes. Adiós. Nos salen mis manos. Ahí está. Adiós, plebes.